Vamos a charlar con nuestra mesa de todos los días. Está como siempre nuestra compañera Coti Viñas. Y hoy tenemos dos economistas de lujo para conversar sobre la situación. Claudio Caprarulo y Federico Pastrana. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches y todas. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo están viendo? ¿Por qué sube tanto el riesgo país? ¿Qué está pasando? Básicamente, Quien quiera arrancar, ¿eh? Básicamente pareciera que lo que está pasando en este mes es lo que se venía anticipando, lo que se empezaba a armar en el marco de un esquema económico que no le encontró la vuelta a la escasez de divisas. Ya está. ¿Sí? Básicamente la estrategia del gobierno era bajar el riesgo país para volver a los mercados y de esa forma tratar de financiar un segundo semestre que no cerraba por ningún lado, en donde las liquidaciones del agro son mucho menores, y en el marco de un programa económico que empezó a tambalear y que mostró en los datos más fuertes que hubieron, creo, a lo largo de este mes, además del aumento del tipo de cambio, que fue una caída histórica del salario real, que es un poco lo que explica esa coyuntura tan complicada en términos de consumo, de nivel de actividad, y cuando van saliendo los distintos indicadores, se consolida un diagnóstico en donde los ingresos reales están cayendo, lo cual hace que la estrategia del gobierno de desinflación, de bajar la inflación, no es tan expansiva como era en 2024, y eso consolida un diagnóstico en donde el gobierno, bueno, tiene un año que es sumamente complicado. O sea, no está llegando a las elecciones, bajando la inflación, haciendo crecer la economía y haciendo crecer los ingresos, sino en una situación mucho más vinculada al estancamiento o aún más complicada. O sea, puede haber una recesión justo en los meses previos a las elecciones, con lo cual configura un escenario sumamente atípico. Muy difícil. ¿Vos, Claudio, cómo lo ves? Sí, a ver, sumo a eso que las últimas semanas también hay mucho ruido por la decisión del gobierno de eliminar las famosas LEFI, ¿no? Un cambio en la política monetaria que no salió como esperaba, está haciendo marchas y contramarchas, todavía creo que no está estabilizado en cuánto van a empezar a oscilar las tasas de interés y cuál va a terminar siendo el rol del Banco Central. Eso generó muchos cambios también en el sistema financiero, en la modificación de hacia dónde estaba yendo la liquidez y seguramente repercutió también en el riesgo país. Es interesante porque obviamente el riesgo país no solo es un indicador que se mide en la Argentina, pero lo que estamos viendo es que Argentina se empieza a desacoplar de lo que pasaba en el resto de Latinoamérica. Muchas veces sube el riesgo país en la Argentina porque también sube el riesgo de Latinoamérica y en los últimos meses lo que vemos es que el riesgo país en el resto de Latinoamérica empieza a caer y en la Argentina por el contrario sube. Federico, tenemos de tus últimos estudios una mirada respecto de los salarios, que es algo de lo que decías recién, una situación, bueno, realmente muy difícil, sobre todo pensando en el año electoral. Están mal los meses abajo, pero entiendo que esto arranca en agosto del 24 y llega hasta ahora, ¿no? Sí, mayo de 2025 es el último dato. Mayo 25, bien. Fíjate, la línea es la inflación mensual y los salarios son las barras. Claro, o y sea el área que vos ves que los primeros meses da para arriba y los últimos da para abajo es el salario real. Marzo, abril, perdón, sí, no, febrero, marzo, abril y mayo, el salario perdió contra la inflación. Exacto, perdió, y no solamente que perdió, sino que el área esa es muy grande. ¿Sí? Claro. Pensá que la caída mucho en esos meses fue de 5,5%. ¿Sí? En 4 meses el gobierno muestra una economía cuyo salario real está cayendo 5,5%, mientras que lo que pasó, la crisis más grande que hubo en los últimos años, que fue el cambio de gobierno, con una devaluación de 120%, el salario real cayó 11 puntos. O sea, nosotros ahora tuvimos en los últimos 4 meses una crisis que es la mitad de lo que fue la crisis más grande que tuvimos en los últimos años. Y decís, che, esperá, ¿y eso qué pasó? Bueno, básicamente es lo que está detrás de lo que está sucediendo a nivel general, que es un esquema económico que le cuesta. Ahora, ¿qué otras características tiene y por qué creemos nosotros que el panorama es más complicado de lo que suele hablarse y que poco a poco los analistas empiezan a caer en este diagnóstico? Básicamente el programa económico tenía 2 anclas. ¿Sí? El gobierno habla del ancla fiscal y el ancla monetaria, pero cuando vos ves la evolución de la inflación y cómo cierra el esquema, es el ancla cambiaria y el ancla salarial. ¿Sí? Son las 2 anclas más importantes de la economía. Es decir, es una política que para afuera, la retórica te habla de un esquema totalmente ortodoxo, pero el gobierno utiliza pragmáticamente la herramienta más importante que tiene cualquier programa de estabilización de los últimos 30 años, más, de los últimos 50 años en América Latina, que es el tipo de cambio. ¿Sí? Y
acompañado de un ancla salarial. Es decir, que los salarios se iban negociando, intervienen las paritarias, pone techos, homologaciones, conflicto, digo, la situación que tiene con los gremios, logra consolidar un ancla salarial que implica que mes a mes los gremios negocian pautas salariales cada vez más bajas. Ahora, en el contexto, bueno, vamos a poner el gráfico si pueden, Dale. en el contexto de una desinflación muy grande, lo que pasa es que vos negociás salarios que van bajando mes a mes, suponete por 3 meses, entonces vos negociás... pongamos, por favor. El anterior. Dale. Los salarios van cayendo mes a mes, se negocian trimestralmente, entonces por ahí vos negocias al 6% y la inflación pasa de 6 a 4. En el medio de eso va cayendo la inflación y vas ganando salario real porque vos negocias hasta el 6%. Claro. Ahora, cuando la inflación toca el 2%, primero pasa que vos negociás al 2% y ya los puntos de ganancia que tenés entre 2 y 0 son mucho menores que los que tenías cuando la inflación era 6. Claro. Lo más importante, y eso es lo que nos llevó a nosotros a decir, che, este año va a ser diferente, es un año más complicado. Pero lo otro muy importante es que el gobierno presionó las paritarias de tal forma que las paritarias se acerquen a 1, lo cual fue una política salarial ultra exigente, una pauta salarial ultra exigente que trajo hasta conflictos con comercio, que es un sindicato que tradicionalmente no va al conflicto. Hubo conflicto abierto con comercio, acuérdense del conflicto con los supermercados, vamos a hablar con los supermercados, que no paguen los aumentos, etcétera. Sí. Todo eso terminó en qué? En que justamente se convalida, o comercio vuelve a negociar, convalida una pauta salarial baja. Esa pauta salarial baja lo que hace es que los salarios hoy se estén negociando entre 1,4 y 1%. ¿Sí? Poco a poco van confluyendo el 1%. Y la inflación no confluye en 1%. No, más bien, el mejor dato de inflación que tiene y el gobierno totalmente contento con el dato de inflación es 1,5 y cuando sube el dólar, lo más probable es que sube la inflación, con lo cual los meses que vienen son meses de un salario real negociado de convenio que va cayendo. En el medio de eso... Porque la otra ancla ya se te fue. Exacto, el ancla cambiaria se te fue. Ahora, pero el ancla salarial es recesiva, o sea, transfiere al programa económico, dice, bueno, yo quiero desinflar, meto el ancla salarial. Lo que pasa es que el ancla cambiaria, cuando vos se debilita el ancla cambiaria porque sube el tipo de cambio, nosotros hablamos de un programa económico rengo, en donde dejó de tener 2 anclas, sino que tiene el ancla salarial y un programa con ancla salarial es netamente recesivo, y el gobierno hoy está discutiendo la tasa de interés, cómo estabilizar el dólar en niveles más altos, el pago de la deuda, etcétera, y en el medio el ancla salarial continúa. Por lo tanto, nosotros creemos que los meses que vienen son meses bastante oscuros. Perdón, sí. Porque hay algo lo que dijiste, Federico, que me interesa. ¿Hasta qué punto es compatible, digamos, que esta narrativa no coincida con la realidad? ¿No? O sea, en términos más sociales, ¿no? O sea, ¿cuándo, en qué momento hay una reacción? Las personas lo empiezan a decir, ¿no? La inflación baja, pero a mí no me alcanza. Claro. ¿No? Yo creo que ahí, justamente, digamos, a mí me da la impresión de que primero que hay como mucha inercia, la opinión pública tiene inercia, las encuestas tienen inercia, los analistas tienen inercia, los periodistas ni hablar. Todos tienen mucha inercia, ¿no? Caímos todos. ¿Inercia qué significa? Caímos todos. ¿Qué significa? Que uno se siente cómodo en un diagnóstico. Entonces, si los datos económicos tienen, pues, suponete los datos de pobreza de hoy, tienen un rezago de 4 o 5 meses hacia atrás. Con lo cual sale un dato de pobreza y vos estás hablando de una realidad que es hace 5 meses. Entonces, si la realidad no cambia tanto, en el análisis está bien, es correcto. Ahora, si la realidad cambió mucho y los datos de repente empiezan a mostrar que cambió mucho, se vuelve evidente, digamos. Sí, ojo con esto. Entonces, cuando hay cambios estructurales o cambios fuertes en las variables, ahí es donde hay que levantar la mano y decir, che, ojo con esto, porque y uno lo que ve es eso, digamos, che, hay que prestar mucha atención a ciertos cuando se producen cambios grandes. Y fíjense, el gobierno, hablando del relato, el gobierno, además de que dice que todas las etapas están planeadas, ¿no? Y cada vez hay más etapas, y las etapas son cada vez más cortas, ¿no? Hay etapas cada vez más cortas. Estamos en la fase 3 y supuestamente... Fase 3, fase 4, pero son todas cada vez más cortas, con lo cual tratan de... Ahora aparece la idea de que sube el tipo de cambio y no hay traslado de precios. Es una cosa maravillosa que nunca sucedió en Argentina, ¿no? Que cuando hay incertidumbre política todos sabemos que es al revés, ¿sí? Es al revés. Es decir, cuando hay más incertidumbre hay más mecanismos de protección, y uno de los mecanismos de protección típicos es tratar de adelantarse a la evolución del dólar, que implica la evolución de los costos, y que la única forma en que ese traslado de precio no sea tan grande es con recesión. Claro, eso te iba a decir. Tradicionalmente, y la recesión es coherente con esto del ancla salarial, con lo cual consolida ese diagnóstico. Es, bueno, por ahí es cierto que no hay tanto traslado de precios, a costa de esta situación de estancamiento o caída de la actividad económica, que muestra un panorama, insisto, mucho más oscuro de lo que nos mostraron los indicadores hace 3 semanas. Y agrego algo más, ¿no? Porque, a ver, cuando vos mirás los números, la aceleración del tipo de cambio, sí se ve en la inflación mayorista. No se ve en la inflación minorista.
más allá de que hay categorías diferentes, digo, pero a grandes rasgos. Eso lo que está indicando obviamente es que hay una compresión de márgenes. Y eso, coincido con lo que señala él, claramente habla de una economía en la cual vos no podés trasladar el aumento de tus costos porque las ventas están cayendo. El dato que mostraron ustedes recién, que salió hoy, de la caída nuevamente del consumo en los supermercados, también cayó por segundo mes consecutivo el consumo en los shoppings. Entonces hay todo un escenario que yo coincido, no es una sorpresa. Digo, nosotros venimos viendo desde fines del año pasado que el gobierno trata de coordinar paritarias al 1%, que las jubilaciones, y es parte de la discusión que está en el Congreso, las jubilaciones se estabilizaron y crecen a partir del año pasado, del cambio de la fórmula, en un nivel muy bajo y están estancadas. Y entre otras cosas están estancadas porque el bono de 70.000 pesos está fijo desde marzo del año pasado. Entonces hay todo un esquema, ¿por qué? Porque también el gobierno sabe que entra en esta segunda etapa del año en la que característicamente en la Argentina no hay dólares, sin cepo cambiario para las personas, estamos viendo que aumenta, digo, hay una parte de la población, aproximadamente 1 millón de personas por mes, que van todos los meses y ahorran, tienen todavía capacidad de ahorro y compran dólares. Entonces eso también te quita que haya más oferta, por ejemplo, para las importaciones. Entonces, ante ese escenario, el gobierno también es consciente de que necesita empezar a usar, como señalaban, otras anclas para que no se les desmadre. El principal precio que miran ellos es el dólar por el traslado de los precios, ¿no? La idea es llegar con la menor inflación posible a las elecciones y todo lo que calculamos es que a partir de eso va a tener que tener un cambio en la política monetaria, que también se lo vuelve a decir el Fondo Monetario Internacional. Salió esta semana un informe que hace el fondo sobre la situación de las cuentas externas de casi todos los países, y lo que dice es que la Argentina sigue muy frágil. Mejoró un montón de cosas, pero sigue siendo muy frágil. La posición de las reservas sigue siendo muy frágil. Es más, el gobierno en estas marchas y contramarchas en un momento dijo no nos importa acumular reservas. Todos decíamos, bueno, está bien, eso es por la galería y para comunicar, sabemos que no es así. Y ahora, con un dólar que aumentó mucho en este mes, salió a comprar dólares, ¿no? Y si lo hubieses hecho antes, cuando el dólar estaba más barato, ¿no? Claro. El costo fiscal también era menor en un punto. Claro. Y difícilmente, porque yo pienso, ¿no? Vienen las elecciones, tal vez 2 meses antes de las elecciones aparece una decisión de recomponer un poco de ingresos, no sé, mejorar el bono de las jubilaciones, habilitar una paritaria más digna. Ahora, eso también es inyectar pesos en la economía. Y si están con este problema de que aparecieron muchos pesos y se les desbarajustó todo, difícilmente aguanten meter pesos en la economía. Bueno, también hay que tomar en cuenta que en este esquema de paritarias, y te lo relaciono con lo que estábamos hablando del encarecimiento del financiamiento, hay que ver las compañías qué capacidad o qué voluntad tienen de empezar a tratar de paritarias superiores a las que venían en un contexto que está cayendo la producción. Todos los empresarios lo señalan también públicamente, de que están en muchos negocios, están modificando lo que venían haciendo porque con una inflación más alta hay muchas ineficiencias que se pueden esconder. Parte del negocio muchas veces pasa a ser un negocio financiero y no un negocio real de venta, claro, de sumar clientes. Entonces, por un lado, ahí tenés un freno, y por otro lado, yo creo que no veo que el gobierno vaya a tener política fiscal expansiva por más que falten 2 meses. Me parece que no entra tampoco dentro de sus planes, y sobre todo porque en este cambio que está haciendo político, llegar a una elección con recesión, no sé, me parece sorprendente. Sí, la verdad que sí, que es efectivamente hay algo llamativo. Histórico. Efectivamente hay algo histórico. El gobierno apuesta por sobre todas las cosas a bajar la inflación, que sea la inflación lo que lleva a la victoria electoral. Y todo lo demás está en segundo plano. Todo lo demás pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano las jubilaciones, pasa a segundo plano los salarios, pasa a segundo plano el consumo, pasa a segundo plano todo lo que rodea otros objetivos de política económica que típicamente están relacionados con alguien que quiere llevar adelante un país. Federico, tenemos una placa más que es la comparación de salarios públicos y privados, porque claramente el sector público aparece, bueno, si los salarios privados perdieron en estos últimos meses, los salarios públicos es una locura, es la línea roja ahí. ¿Cuánto perdieron los salarios públicos en lo que va del gobierno de Milei? Es una pregunta que, a ver, perdieron 15 puntos, pero tremendo. Fíjate que perdieron más antes. Claro. Es decir, están 15 puntos abajo ahora. Descontaron un pero poquito. Habían perdido más. Claro, claro. O sea, fíjate que hay 2 diferencias en esa línea, ¿no? Primero, unos que llegaron a recuperar hasta los niveles anteriores. Y después bajaron. Pero sobre todo, los otros perdieron más todavía. Entonces, es una pérdida más grande y después una recuperación menor. Eso de lo que habla es básicamente otro de los carices del programa económico, ¿no? Tener una política de superávit fiscal no es gratis.
no es gratis. Y de hecho el gobierno lo plantea como que tener una política de superávit fiscal te soluciona muchas cosas. Claro, en ningún momento habla de los problemas que tiene tener una política de superávit fiscal. Es decir, hablar de las variables sanas o los equilibrios macroeconómicos, vos lo tenés que hablar en términos de configuración. ¿Sí? Si vos estás hoy en una situación en donde los ingresos están por debajo de los ingresos que había cuando había 12% de inflación. O sea, vos bajaste la inflación, pero los ingresos quedaron debajo de ese momento malo, que es difícil de explicar esa situación. Pero además, cambiaste la distribución del ingreso, es decir, hay más heterogeneidad de ingresos y tenés una política fiscal que no permite, como yo coincido con lo que dice Claudio, no permite tener una política expansiva. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estamos diciendo que estamos en un escenario de estancamiento o caída de la actividad, y lo que estás viendo en los últimos datos es que los impuestos vinculados a la actividad económica no están recuperándose, que es un indicador adelantado de por qué somos pesimistas los analistas que vemos estas cosas. Al mismo si vos tiempo, tenés menos recaudación y tenés una política de superávit fiscal, el gasto público está totalmente limitado. Entonces, yo coincido con Claudia en que el gobierno no puede ir, sobre todo en el marco de un acuerdo con el fondo, que todos estamos viendo el riesgo país, los mercados, las señales, ir a una política de gasto público en donde compromete el compromiso del superávit fiscal. Por lo tanto, también ahí tenés una elección o una herramienta de política económica que el gobierno pierde y que tradicionalmente tienen todos los gobiernos, que es cierta arbitrariedad. El gobierno dice, no, yo no quiero arbitrariedad, para mí la política de superávit fiscal es un pilar de mi modelo, y está ahí plantado. Claro. Y eso, la verdad que es una característica distinta. Ellos lo ponen en relieve en términos de su estrategia más política general, pero obviamente eso también tiene consecuencias macroeconómicas. Puede llevarte a tener mayor libertad en términos financieros, pero tenés una consecuencia clara, que es que tenemos una política restrictiva muy grande. Claro. Poti. No, pensaba que, también, mientras vemos este escenario, vemos que por lo menos lo que muestran las encuestas, después habrá que ver cuál es efectivamente el resultado de las elecciones, todo indica que le va a ir bien al oficialismo. Pero me quedé con esto que decía Federico, ¿no? La inercia, ¿no? Por eso, pero imaginemos que ese escenario sucede como se plantea ahora, ¿no? Obviamente que hay que ver la película entera y no la foto. Pero sería una sorpresa enorme, ¿no? Que a un oficialismo le vaya bien en un escenario de recesión económica. ¿Qué se plebiscita? Para mí la pregunta es ¿qué se plebiscita? ¿Qué parte de la política económica se plebiscita? ¿Se plebiscita la estabilidad y la inflación? ¿O se plebiscita otras cosas? Sí. Para mí esa pregunta es una pregunta que está abierta. No, yo no tengo la respuesta. Creo que también tenemos que considerar que en esta economía que es más heterogénea, hay sectores que a partir de la apreciación cambiaria y de la recuperación del crédito están aumentando sus consumos. Patentamientos de autos está volando, mes a mes. Lo que decíamos, hay personas que pueden volver a comprar dólar ahorro, hay argentinos que sienten que pueden irse a Brasil por ahí por primera vez porque está mucho más barato que la Argentina. Entonces ahí tenés una parte de la clase media que seguramente está dentro de ese salario registrado privado que veíamos, que si bien viene perdió menos que el resto, que por ahí siente, dice, bueno, dejé algunas cosas de lado, pero estoy ganando por otro lado. Y al mismo tiempo que el gobierno tiene una política, la única política principalmente expansiva en términos fiscales es la UH. Claro. El gobierno encontró en la UH una manera también de contener la situación de ciertos sectores sociales que seguramente después empeoraron porque hay pérdida de puestos de trabajo, mayor precarización laboral, pero ahí encontró una manera directa de bajar recursos y de contener. Entonces hay que ver también en esa combinación que es extraña, porque también lo que solíamos ver era que muchas veces en estos programas de tanto ajuste fiscal, la política social en líneas transversales perdía. Bueno, acá no, hay una que sale ganando que es la UH. Eso me parece que es relevante para tratar de entender todo esto y que también creo que es clave la sensación que genera una inflación más baja, ¿no? Como la posibilidad hacia adelante de empezar a tener proyecciones. Lo estamos viendo estos días. A mí me parece todavía que hay un dato que eso es beneficioso para el gobierno, ¿no? Que vemos, hay mucho ruido de lo que pasó esta semana, no quiero poner muy técnico, pero en términos financieros es un problema muy grande para el gobierno y creo que perdió, más allá de que lo pueda resolver o no, lo va a resolver, pero digo, de los costos que tenga esa resolución, tiene un costo reputacional muy grande. Claro. Hoy en día el único frente en el que vos decís el gobierno lo mantiene y no tuvo marchas y contramarchas es en el frente fiscal. Ahí vos decís no le entra una bala, ¿no? Saca un veto, se pelea con lo del Garrahan, toca hasta instituciones sagradas como la universidad pública. Sí. Bueno, en la política monetaria no le pasa eso, en la política cambiaria no le pasa eso. Ahora también, en ese contexto,
la baja en la inflación me parece que también generó estas expectativas, ¿no? Se recuperó, por ejemplo, también el crédito hipotecario, sigue muy bajo, pero se recuperó, bueno, y genera una combinación de factores que por ahí hace que las encuestas en otro escenario muestren otra cosa, y perdón, y con esto cierro, pero no me quería olvidar. Y también es interesante en el mercado de trabajo, porque a diferencia de lo que pasaba en los 90, que vos por ahí perdías un puesto de trabajo en la industria manufacturera y esa persona no se volvía a reinsertar, hoy en día hay una símil reinsertación, no sé si existe, hay una semi-reinserción, nuevamente, gracias a las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando vos ves los números, decís, che, es cierto, el desempleo creció en este primer trimestre, a pesar de que la economía, en términos interanuales, creció el desempleo, pero creció mucho menos. ¿Por qué? Y bueno, porque sigue aumentando lo que es autónomo, lo que es monotributo. Entonces, por ahí, perdió un salario, un puesto de trabajo en el sector privado registrado, se bajó una aplicación, se hizo monotributista y maneja, por ahí, que es de otro el auto, sale y maneja un auto. Entonces eso empieza a, veremos cuánto se sostiene, y obviamente hay una precarización, pérdida de ingresos. Claro, pero lo que te dice es que en algunos indicadores por ahí la realidad es peor de lo que estamos viendo, por ejemplo, la tasa de desempleo. Claro, claro, qué terrible el panorama. Ayer hablábamos, invitamos a Noemí Brenta y a Julio Gambina y hablábamos sobre todo de, bueno, el último informe del fondo, que vos, Claudio, recién lo mencionabas, y ellos decían, igual el gobierno va a tener el rescate del fondo, de Estados Unidos si lo necesita, porque ya vino Scott Bessent y dijo, si la Argentina necesita, Estados Unidos va a estar. O sea, de alguna manera van a aparecer los dólares que el gobierno necesita, o bien para llegar a las elecciones, o incluso de más allá. ¿Cómo lo ven ustedes? La discusión son las condiciones. Yo creo que los apoyos políticos, no sé, yo creo que lo vimos en la historia. No es que son incondicionales, no es que el que pone plata no pide cosas. No sé, me parece un poco... No lo hacen por amor. Entonces ahí para mí hay un punto muy importante. Y me da la impresión de que lo que estamos viendo en el mercado cambiario, y lo mencionó Claudio al pasar, pero para mí es un factor súper importante, que es... el gobierno dijo que no iba a acumular reservas, justo después de firmar con el fondo en donde decía... que tenía que acumular un montón de reservas, pero un montón de reservas, y no iba a llegar. Todos miramos eso y dijimos, che, mirá, ¿qué pasa acá? Lo que pasó es que el gobierno, al día 2, decidió incumplir el acuerdo. Pasó el tiempo, y de repente empezamos a ver que el gobierno empieza a acumular reservas, justo en el momento en donde el riesgo país empieza a subir, que vos mostraste el gráfico, justo ahí empieza a pasar eso. Empieza a subir el dólar, empieza a subir el riesgo país y el gobierno empieza a comprar reservas. ¿Qué es eso? Bueno, lo que nosotros diagnosticamos en su momento es que el acuerdo con el fondo es fruto de un desacuerdo entre el gobierno y el fondo. No se pusieron de acuerdo, terminaron armando un esquema que es, dicho coloquialmente, un chino. Es decir, algo que no ves en ningún país del mundo, que es un esquema de bandas cambiarias del 40% que se amplía en el tiempo. Una cosa rarísima. Que básicamente para nosotros fue la forma que logró el acuerdo digerir ¿qué? La devaluación que pedía el fondo. Y hoy lo que estás viendo es eso, es que el tipo de cambio va subiendo, el gobierno va acumulando reservas de a poco y empiezan a haber disrupciones financieras en el marco de una estrategia que también lo dijo Claudio al pasar, en donde el gobierno se jugó todo a apreciar lo máximo posible, a bajar el tipo de cambio, diciendo barbaridades como que el dólar iba a colapsar, la inflación iba a colapsar porque el dólar iba a ir al piso de la banda. Una cosa, frases que quedan, ¿no? Sí. Que quedan por ahí. Comprar campeón también. Comprar campeón es lindo también. Entonces vos decís, che, pasaron un montón de cosas que se dieron en el marco del acuerdo con el fondo, pero hoy es como que terminás viendo, en el fondo, empieza a aparecer la receta del acuerdo. Que básicamente lo que pedía es que subas un poco el dólar, que te banque más inflación, que acomodes un poco las cuentas, y en el medio pasa la política monetaria, que al fin y al cabo termina sucediendo algo parecido a lo que suelen pedir los planes en el fondo, que es que subas la tasa. Claro. Y que te banques más carry para poder estabilizar el mercado cambiario. Estás ahí, estás en el marco del acuerdo con el fondo, siempre estás en ese marco, no hay que olvidarlo. El esquema cambiario es disfuncional a una estrategia de desinflación, porque implica necesariamente que no vas al piso, sino que vas más arriba en el tipo de cambio. Es más inestabilidad cambiaria en un periodo eleccionario, con las complicaciones electorales que decíamos. Y eso es tradicional de los acuerdos, y se lleva un poco las patadas con
quédate tranquilo que va a estar la plata y los dólares. No, están los dólares con estas condiciones. Y la verdad que son las condiciones tradicionales que pide el fondo. Ahí es donde entra igual estratégicamente la recesión también, ¿no? A ver, la recesión yo creo que es una consecuencia... mover un poco el dólar sin que se traslade. Yo creo que la recesión, en eso soy un poco más digo, ahí me pongo un poco más conservador. Yo creo que la estrategia de los programas del fondo no necesariamente son recesivos y con una tendencia de estancamiento. Eso creo que es una característica de este programa. De hecho, si esta economía, si este programa le pediría menos inflación, no sería tan recesivo probablemente, claro, que es algo que me parece también. Entonces sería menos recesivo. Este programa es muy recesivo, en parte porque usa una ancla cambiaria, porque quiere desinflar lo más rápido posible. Entonces, tradicionalmente los acuerdos con el fondo que tienen una etapa de ajuste muy fuerte y después algo que afloja. Claro. ¿Sí? Que afloja. Hoy está justamente, de repente vuelve la etapa más recesiva con la corrida cambiaria y los efectos que tiene en términos macro, que los conocemos demasiado bien los argentinos. Totalmente difícil. No, para agregar, me parece interesante porque muchas veces ante este escenario y acercándonos a las elecciones, pensamos un poco en modo 2017. Sí. Y hay que tomar en cuenta que el gobierno no le levantó el cepo a las empresas. Y ese no es un dato menor a la hora de pensar a dónde pueden ir los pesos o cómo puede impactarte en el mercado cambiario el ruido. Puede impactarte seguramente, y veremos si no es igual o peor, en los dólares paralelos. Pero digo, el gobierno tiene armado también un esquema, como decías vos, mezclando por ahí con estoy dispuesto a tener una tasa de interés más alta y ser un poquito más recesivo, como para ir dándole ingredientes sin que esto te genere antes de las elecciones un salto cambiario que le puede complicar el resultado electoral. Yo en ese sentido soy bastante menos... es más, ¿quién dice, ustedes lo comentaban antes, que puede haber un rezago en las encuestas, pero más allá de que haya un rezago o no, eso te impacta las expectativas? Y nadie hoy está viendo que el gobierno vaya a perder. Es más, ganó la ciudad de Buenos Aires sorpresivamente porque las encuestas daban hasta muy poquito antes que era Santoro el que iba a quedar primero, terminó quedando Adorni. Nos acercamos a un escenario en la provincia de Buenos Aires donde las encuestas son bastante optimistas, que aparte por ahí el gobierno puede decir gané quedando segundo, ¿no? Porque es la provincia de Buenos Aires. Sí, claramente. Entonces me parece que por ahí el ruido se nos está adelantando estos meses por la configuración, porque se corre el agro de aportar los dólares, entre todas otras cosas, porque el gobierno había armado un esquema en el cual se la jugaba toda al primer semestre, porque decía después te vuelvo a subir las retenciones, entonces te doy incentivo para que liquides lo más que puedas antes de que termine el mes de junio. Bueno, por ahí estamos viviendo ahora ese acomodamiento, llegamos a los últimos ya octubre, noviembre, diciembre, con lo que quedó de este trimestre. ¿Me explico? Claro. Entonces no te obliga a que 2 semanas antes estemos discutiendo si el dólar voló. Por ahí pasó hace un mes, todo se acomodó y la gente dice, bueno, de vuelta, no tengo los diarios todos los días el precio del dólar, estoy más tranquilo. Estamos en esa incertidumbre en este momento. Muchas gracias, chicos, por venir. Gracias, Federico. Gracias, Ha sido un Claudio. gusto, que estén muy bien. Gracias.